Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Es un placer inmenso volver a estar aquí con ustedes, compartiendo un nuevo vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que ha generado un revuelo considerable en las redes sociales. ¿Están listos? Pues prepárense, porque vamos a desgranar la enfadada reacción de Can Yaman en directo que literalmente dejó a todos sin palabras. Sí, han oído bien. El apuesto y carismático actor turco, conocido por sus papeles en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, tuvo un momento en vivo que ha sido analizado, comentado y por supuesto viralizado hasta la saciedad. Y aquí, en nuestro canal, no podíamos dejar pasar la oportunidad de ponerle el foco y entender qué fue lo que sucedió. Antes de sumergirnos de lleno en la noticia, quiero recordarles algo fundamental: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Ese actor que irradia magnetismo y que ha sabido ganarse un ejército de fans gracias a su talento y, seamos sinceros, a su innegable atractivo físico. Sus novelas son éxitos rotundos y su presencia en redes sociales es siempre noticia. Pero esta vez, la noticia no fue precisamente una promoción de su próximo proyecto o una foto de sus vacaciones exóticas. No, esta vez lo que capturó la atención fue una reacción visceral, inesperada y, como bien dice el título, enfadada, en medio de una transmisión en vivo. Imaginen la escena: Can Yaman en un directo interactuando con sus seguidores, respondiendo preguntas, sonriendo, siendo el mismo. De repente algo sucede. Algo que lo saca de quicio, que rompe su habitual compostura. La expresión en su rostro cambia radicalmente, la energía se transforma y, sin previo aviso, suelta una respuesta o una acción que deja a todos los que lo estaban viendo completamente helados. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue una pregunta incómoda? ¿Un comentario hiriente? ¿Algún fallo técnico que lo frustró? Las especulaciones han sido infinitas y nosotros vamos a intentar reconstruir los hechos y analizar las posibles causas de esta explosión de enfado que paralizó a su audiencia. Lo primero que debemos entender es el contexto de este tipo de transmisiones en vivo. Los directos en redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para que las celebridades se conecten de manera más cercana y personal con sus fans. Permiten una interacción casi instantánea, una sensación de autenticidad que a menudo se pierde en los medios más tradicionales. Sin embargo, esta cercanía también puede ser un arma de doble filo. Al exponerse de una forma tan directa, los famosos se vuelven más vulnerables a las críticas, a los comentarios malintencionados e incluso a la invasión de su privacidad. Y parece que en esta ocasión, Can Yaman se encontró en esa situación. Las grabaciones de ese momento se han compartido miles de veces, y en cada una de ellas se puede apreciar el cambio abrupto en su semblante. Si bien es difícil determinar exactamente qué palabra o qué gesto desencadenó su reacción, lo cierto es que su enfado era palpable. Sus gestos, su tono de voz, la forma en que miró a la cámara, todo indicaba una profunda molestia. Analicemos algunas de las teorías que han circulado. Una de las más comentadas es que pudo haber sido una pregunta o comentario particularmente invasivo sobre su vida personal. Can Yaman, a pesar de su fama, ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y es comprensible que pueda sentirse abrumado o molesto cuando esa línea es traspasada. En un directo donde los comentarios llegan en tiempo real, es fácil que alguien, por desconocimiento o por mala intención, haga una pregunta que cruce esa frontera. Otra posibilidad es que haya recibido críticas constantes o comentarios negativos que, acumulados, finalmente explotaron. A veces, por mucho que uno intente ignorarlos, las palabras hirientes pueden hacer mella, y un momento de vulnerabilidad en un directo puede ser el detonante. También hay quienes sugieren que pudo haber sido un malentendido, una interpretación errónea de algo que se dijo o se mostró en pantalla. En el fragor de un directo con múltiples comentarios y distracciones, es posible que las cosas no se capten con la claridad que uno desearía. Lo que sí está claro es que su reacción generó un debate enorme. Por un lado están quienes lo defienden argumentando que tiene todo el derecho a enfadarse si se siente atacado o invadido.
Subrayan que a pesar de ser una figura pública, sigue siendo un ser humano con emociones y límites. Lo ven como un acto de valentía, de poner un alto a la toxicidad que a menudo rodea a las celebridades. Creen que su enfado fue una forma de proteger su espacio personal y demostrar que no va a tolerar ciertas actitudes. Este grupo de seguidores se ha volcado en las redes para apoyarlo, difundiendo mensajes de solidaridad y entendimiento. Por otro lado, están quienes critican su reacción, considerándola poco profesional o exagerada. Señalan que como figura pública, debe estar preparado para lidiar con todo tipo de comentarios y que un directo es un escenario donde la calma y la diplomacia son importantes. Algunos incluso han llegado a decir que su reacción le restó puntos a su imagen, mostrando un lado que no esperaban ver. Este grupo tiende a enfocarse en cómo su enfado pudo haber afectado a los fans que estaban interactuando de manera positiva y respetuosa. Argumentan que un directo debería ser un espacio de conexión y positividad, y que su reacción lo rompió. Personalmente creo que es importante recordar que todos tenemos nuestros límites. Si bien es cierto que la fama conlleva una exposición pública, eso no significa que las celebridades deban ser un blanco constante de ataques o invasiones. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a reaccionar ante lo que le molesta o le hace daño. Quizás en ese momento sintió que se cruzó una línea importante. Es fácil juzgar desde fuera, sin estar en la piel de la persona que está recibiendo esos comentarios en tiempo real, con la presión de una audiencia en directo. La clave aquí es entender que la reacción, por muy enfadada que haya sido, surge de una emoción y, como tal, merece ser analizada con cierta empatía. No se trata de justificarlo ciegamente, sino de comprender las posibles causas que lo llevaron a ese punto. Además, hay que considerar el desgaste que implica estar constantemente en el ojo público. Los rumores, las especulaciones, las presiones laborales, la vida personal expuesta, todo eso puede acumularse. Un directo, al ser un momento de improvisación, puede ser el escenario donde esa presión acumulada finalmente se libera. Lo interesante de este evento es que nos invita a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y sus seguidores en la era de las redes sociales. ¿Dónde está el límite entre la cercanía y la invasión? ¿Cómo podemos interactuar con nuestros ídolos de una manera respetuosa y constructiva? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como consumidores de contenido y como parte de esta comunidad digital. También es crucial mencionar el poder de la viralización. En cuestión de minutos, ese momento de enfado de Can Yaman se convirtió en tendencia. Los clips cortos, los memes, los análisis de expertos, todo se multiplicó exponencialmente. Esto nos demuestra lo rápido que viaja la información en Internet y cómo un solo incidente puede tener un alcance global. Y es precisamente por eso que estamos aquí, para darles un análisis completo y equilibrado de la situación. No queremos solo mostrarles el titular, queremos que entiendan el trasfondo, las posibles causas y las repercusiones. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que Can Yaman tuvo un momento de enfado genuino durante un directo, que dejó a muchos sorprendidos y sin saber cómo reaccionar. Segundo, que las causas de su enfado son diversas y especulativas, pero apuntan a posibles invasiones a su privacidad o a comentarios hirientes. Tercero, que su reacción ha dividido opiniones, generando tanto apoyo como críticas. Y cuarto, que este incidente nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre las celebridades y sus seguidores en el mundo digital. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas con emociones, con sus propios límites y que, a pesar de la fama, merecen respeto. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo sucedido. La verdad es que estos momentos, aunque a veces escandalosos, nos permiten ver un lado más humano de las personas que admiramos, y nos invitan a pensar en cómo interactuamos en el espacio digital. Muchas gracias de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda enterarse de lo que hablamos hoy. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Queremos leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que estuvo justificada? ¿O creen que debió haber actuado de otra manera?
Déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.